Bestias, hombres, dioses, por Fernando Ossendowski. ¿Quién fue Fernando Ossendowski? Es interesante y casi imprescindible para comprender bien esta obra extraordinaria, verdadera serie de aventuras terribles y apasionadas, tan llenas de color que a veces parecen inventadas y en ocasiones diríanse arrancadas de una realidad pretérita. Dar a conocer, siquiera sea con brevedad, la personalidad de su autor y los antecedentes del hombre a quien los acontecimientos anormales de nuestra época sometieron a tan duras pruebas, a la condición de Robinson Crusoe del siglo XX y a la de veraz explorador y revelador de las fuerzas misteriosas políticas y religiosas que hacen vibrar el corazón de Asia. Fernando Ossendowski fue un sabio ilustre, un escritor polaco de pluma ágil y colorista, y un observador perspicaz cuyos méritos científicos garantizan la exactitud de cuanto relata. Fue profesor de la Escuela de Guerra de Varsovia, así como también la de Estudios Comerciales Superiores de la misma capital. En 1899 y 1900, Ossendowski siguió los cursos de la Sorbona y trabajó en el Laboratorio de Física y Química de los señores Trost y Bühle. Durante la exposición de 1900 formó parte de la comisión de técnicos en la sección de química. Reconocido meritoriamente como una autoridad en el problema de las minas de carbón de las orillas del Pacífico, desde el estrecho de Bering hasta Corea, descubrió también así gran número de minas de oro en Siberia. Sirvió en el ejército ruso como alto comisario de combustibles, a las órdenes del general Kuropatkine, durante la guerra ruso-japonesa. En el transcurso de la Gran Guerra, fue enviado a Mongolia en misión especial de investigaciones, y entonces comenzó a hablar la lengua de este país. Durante algunos años fue consejero técnico del conde Witt para los asuntos industriales cuando este último perteneció al Consejo de Estado. Se ha distinguido en varios trabajos científicos que le valieron el nombre de profesor de química industrial en el Instituto Politécnico de Petrogrado, donde también desempeñó al mismo tiempo la cátedra de Geografía Económica. Su experiencia como ingeniero de minas le llevó al Comité Ruso de Minas de Oro y Platino, y más tarde a la dirección del periódico Oro y Platino. Se dio a conocer como periodista y escritor, tanto en la lengua polaca como en la rusa, con 15 volúmenes de interés general sin contar numerosos estudios científicos. La declaración de guerra le halló agregado como consejero técnico en el Consejo Superior de Marina. Después de la Revolución pasó a ser profesor en el Instituto Politécnico de Omsk, de donde Kolchak le sacó para darle un cargo en el Ministerio de Hacienda y Agricultura del gobierno de Siberia. La caída del almirante Kolchak motivó su fuga a los bosques de Yenisei y le dio ocasión para escribir Bestias, hombres, dioses. Un capítulo de su vida parece estar en contradicción con sus opiniones declaradas, cuando en realidad sus actos estuvieron también entonces de acuerdo con sus principios. Hacia fin de 1905 presidió el gobierno revolucionario del Extremo Oriente, cuyo cuartel general estaba en Karbine. Compartiendo con infinidad de súbditos rusos el amargo desengaño causado por la actitud del zar, repudiando los términos de su manifiesto del 17 de octubre de 1905, Ossendowski consintió en ponerse al frente del movimiento separatista,
que había de segregar la Siberia oriental del resto de Rusia. Durante 2 meses dirigió los esfuerzos organizados para tal fin, creando subcomités en Vladivostok, Blagoveshchensk y Chita. Cuando la revolución de 1905 fracasó, arrastró en su caída a esta avanzada del Extremo Oriente. En la noche del 15 al 16 de enero de 1906, Ossendowski fue detenido al mismo tiempo que sus principales asociados. Avisado con anticipación, hubiese podido huir, pero prefirió compartir la suerte de sus camaradas y, condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de 2 años de prisión debido a la intervención del conde White. Encarcelado en distintos puntos de Siberia, fue después trasladado a la fortaleza de Pedro y Pablo en Petrogrado. Su estancia en las prisiones criminales de Siberia le valió un nuevo indulto y recobró la libertad en 1907. En el momento de la conferencia de Washington, Ossendowski estaba agregado a la Embajada de Polonia como consejero para los asuntos del Extremo Oriente. Publicó un notable folleto sobre la política asiática de los soviets. Tal es sumariamente referida la accidentada vida de Fernando Ossendowski, hombre de ciencia y de acción, verdaderamente representativo de la época y la sociedad en la que tan brillante papel ha desempeñado. Falleció el 3 de enero de 1945. Parte 1. Abrazo partido con la muerte. Capítulo 1. En la selva. Al comenzar el año 1920 me hallaba yo en Siberia, en Krasnoyarsk. La ciudad estaba situada a las orillas del Yenisei, ese río majestuoso que tiene por cuna las montañas de Mongolia bañadas de sol y que va a verter el calor y la vida en el océano Ártico. A su desembocadura fue Nansen 2 veces para abrir al comercio europeo una ruta hacia el corazón de Asia. Allí, en lo más profundo del tranquilo invierno de Siberia, fui bruscamente arrastrado en el torbellino de la revolución desencadenada por toda la superficie de Rusia, sembrando en este rico y apacible país la venganza, el odio, el asesinato y toda clase de crímenes que la ley no castiga. Nadie podía prever la hora que había de señalar su destino. Las gentes vivían al día, salían de sus casas sin saber si podrían volver a ellas o si no serían prendidas en la calle y sepultadas en las mazmorras del Comité Revolucionario. Parodia de justicia, más terrible y sanguinaria que la de la Inquisición. Aunque extranjeros en ese país trastornado, tampoco estábamos a salvo de las persecuciones. Una mañana que fui a visitar a un amigo, me informaron de repente que 20 soldados del Ejército Rojo habían cercado mi casa para detenerme y que me era preciso huir. Enseguida pedí prestado a mi amigo un traje usado de caza. Cogí algún dinero y me escapé a pie, muy deprisa, por las callejuelas de la ciudad. Llegué pronto a la carretera y contraté los servicios de un campesino que en 4 horas me transportó 30 kilómetros, poniéndome en el centro de una región muy forestal. Por el camino había comprado un fusil, 300 cartuchos, un hacha, un cuchillo, una manta de piel de carnero, tel, sal, galletas y un perol. Me interné en el corazón del bosque hasta una cabaña abandonada en y medio quemada. Desde aquel día me convertí en un verdadero trapense. Pero realmente por entonces no me figuré todo el tiempo que iba a desempeñar ese papel.
A la mañana siguiente me dediqué a la caza y tuve la buena suerte de matar 2 gallos salvajes. Descubrí numerosos rasgos de gamos y todo ello me tranquilizó en cuanto al problema de la alimentación. Sin embargo, mi permanencia en aquel sitio no duró mucho. 5 días después, al volver de la caza, divisé unas volutas de humo que partían de la chimenea de mi choza. Me acerqué con precaución a la cabaña y tropecé con 2 caballos ensillados en los que había sujeto a sus sillas 2 fusiles de unos soldados. 2 hombres sin armas no podían intimidarme a mí, que estaba armado, por lo que, atravesando rápidamente el claro del monte, entré en mi guarida. 2 soldados sentados en el banco se levantaron asustados. Eran bolcheviques. Sobre sus gorros de astracán ostentaban rojos galones. Nos saludamos y nos sentamos. Los soldados habían preparado ya el té y lo tomamos juntos, charlando, pero no sin examinarnos con aire cauteloso, a fin de desvanecer sus sospechas. Se le referí que era cazador, que no pertenecía al país y que había venido a él por razones de que abundaban las cebellinas. Ellos me dijeron que formaba parte de un destacamento de soldados enviado a los bosques para perseguir a los sospechosos. Ya comprenderéis, camarada, me dijo uno de ellos, que andamos en busca de contrarrevolucionarios para fusilarlos. No necesitaba estas explicaciones para darme cuenta de sus propósitos. Procuré cuanto pude y con todos mis actos hacerles creer que era un simple labriego, cazador y que nada tenía que ver con los contrarrevolucionarios. Luego pensé largo rato a dónde debería dirigirme tan pronto me abandonasen mis pocos gratos visitantes. Caía la noche. En la oscuridad de esos tipos eran todavía menos simpáticos. Sacaron sus cantimploras de vodka y se pusieron a beber, y el alcohol no tardó en producir visibles efectos. Alzaron el tono de voz y se interrumpieron continuamente, jactándose del número de burgueses que habían matado en Krasnoyarsk y de los cosacos que habían hecho perecer bajo el hielo del río. Luego empezaron a reñir, pero pronto se fatigaron y se prepararon a dormir. De improviso, y sin sospecharlo, se abrió bruscamente la puerta de la cabaña. El vaho de la estancia de atmósfera enrarecida se escapó al exterior como una humareda. Y mientras que los vapores se disipaban, vimos surgir de en medio de una nube a un hombre de elevada estatura, de rostro enflaquecido, vestido como un campesino, tocado con un gorro de astracán y abrigado con una larga manta de piel de carnero, quien, de pie desde el umbral de la puerta, nos amenazaba con su carabina. En el cinturón llevaba el hacha, sin la que no pueden pasar los labriegos de Siberia. Sus ojos, vivos y relucientes como los de una bestia salvaje, se fijaron alternativamente en cada uno de nosotros. Bruscamente se quitó el gorro, hizo la señal de la cruz y nos preguntó: ¿Quién es el amo aquí? Yo, respondí. ¿Puedo pasar la noche en esta cabaña? Sí, contesté. Hay sitio para todo el mundo. Tomará una taza de té, aún está caliente. El desconocido, recorriendo constantemente con la vista la extensión de la estancia, nos examinó y reparó en cuántos objetos había en ella, despojándose después de su abrigo y colocando el fusil en un rincón del cuarto.
Vióse entonces que vestía una vieja chaqueta de cuero y un pantalón ajustado, hundido en unas altas botas de fieltro. Tenía el rostro juvenil, fino y algo burlón. Los dientes, blancos y agudos, relucíanle, mientras que sus ojos parecían traspasar lo que miraban. Observé los mechones grises de su alborotada cabellera. Unas arrugas de amargura a ambos lados de la boca revelaban una vida inquieta y peligrosa. Ocupó un asiento cerca de la carabina y puso el hacha en el suelo, al alcance de sus manos. —¿Qué? ¿Es tu mujer? —le preguntó uno de los soldados borracho indicando el hacha. El campesino le miró tranquilamente, con ojos impasibles, dominados por espesas cejas, y le replicó con pasmosa serenidad: En estos tiempos se corre el riesgo de tropezar con toda clase de gentes, y un hacha buena da mucha seguridad. Comenzó a beber su té con avidez, mientras que sus ojos se fijaron en mí repetidas veces, pareciendo interrogarme con la expresión de que en sus miradas ponía. Y luego escudriñaba con la vista todo cuanto le rodeaba, como para buscar una contestación que calmase sus inquietudes. Lentamente, con voz penosa y reservada, respondió a todas las preguntas de los soldados, al paso que bebía el té bien caliente. Luego volvió la taza boca abajo para indicar que había concluido, poniendo sobre ella el terroncito de azúcar que le quedaba. Y le dijo a los bolcheviques: Voy a ocuparme de mi caballo y desencillaré los vuestros. Convenido, respondió el soldado medio dormido. Traednos también los fusiles. Los soldados, tumbados en los bancos, solo nos dejaron el suelo para nuestra disposición. El desconocido volvió pronto, trayendo los fusiles que puso en un rincón oscuro. Dejó las monturas en el suelo y se sentó encima y se puso a quitarse las botas. Los soldados y mi nuevo huésped roncaron bien pronto, pero yo permanecí despierto, pensando en lo que debía hacer. Al fin, cuando apuntaba el alba, me adormecí para no despertarme hasta el pleno día. Ya el forastero no estaba allí. Salí de la cabaña y le vi ocupado en ensillar un magnífico caballo bayo. —¿Os vais? —le pregunté. —Sí, pero esperaré para irme con los camaradas —murmuró—. Luego volveré. No le interrogué más, y solo le dije que le esperaba. Quitó los sacos que llevaba colgado de la silla, los ocultó en un rincón quemado de la choza, aseguró los estribos y la brida, y mientras acababa de ensillar me dijo: «Estoy dispuesto, voy a despertar a los camaradas». Pasada media hora de haber tomado el té, mis 3 visitantes se despidieron. Quedé fuera recogiendo leña para encender lumbre. De improviso, a lo lejos, unos disparos de fusil resonaron en los bosques. Uno primero, luego otro. Después volvió el silencio. Del sitio donde habían tirado, unas gallinecias asustadas volaron pasando sobre mi cabeza. En la copa de un pino, un grajo lanzó un grito. Escuché un buen rato para inquirir si alguien se aproximaba a mi cabaña, pero todo estaba silencioso. En el bajo Yenicel anochece temprano. Entonces encendí fuego en mi estufa y comencé a calentar mi sopa.
prestando atención a cuántos ruidos venían de fuera. Comprendía claramente que en ningún momento, la muerte se separaba de mi lado y que podía adueñarse de mí por todos los medios: el hombre, la bestia, el frío, el accidente o la enfermedad. Sabía que nadie había de acudir a mi ayuda, que mi suerte se hallaba en las manos de Dios, en el vigor de mis brazos y mis piernas, en la precisión de mi tiro o en mi serenidad de espíritu. Sin embargo, escuché inútilmente. No me di cuenta del regreso del desconocido. Como la víspera, se presentó en el umbral por arte de magia. A través de la niebla distinguí sus ojos risueños y su fino rostro. Entró en la cabaña y ruidosamente puso 3 fusiles en el rincón. 2 caballos, 2 fusiles, 2 monturas, 2 cajas de galletas, medio paquete de té, un saquito de sal, 50 cartuchos, 2 pares de botas, enumeró jovialmente. Hoy hemos hecho buena caza. Lo miré sorprendido. ¿Qué le asombra?, dijo riendo. ¿Quién se preocupa por esa gentuza? Tomemos el té y a dormir. Mañana le conduciré a un lugar más seguro y podrá continuar su viaje. Continuará.